Hola chiquillos, hola chiquillas, bienvenidos nuevamente. Un placer poder saludarles en esta nueva clase, resumiendo las materias que hemos revisado en las actividades anteriores que ustedes han ido realizando en sus casas. Para el día de hoy vamos a continuar con la materia que habíamos iniciado la semana anterior y vamos a revisar el periodo de entreguerras. Ya vimos qué significa el periodo de entreguerras, pero vamos a comenzar esta clase repasando. Vamos a situarnos primero en el espacio temporal. El periodo de entreguerras, como habíamos definido la clase anterior, se refiere al periodo que va entre el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial en el año 1939. Como primer hecho importante ya revisamos la Revolución Rusa, que va a terminar con la instauración del primer gobierno socialista en el mundo. Esas dos preguntas, qué significa el periodo entre guerras y lo relacionado con la Revolución Rusa, fueron muy bien solucionadas por ustedes en el último cuestionario que hicimos por Instagram, así que felicitarlos y invitarles a seguir respondiendo las preguntas y las actividades que se les han propuesto a través de esta plataforma. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Conocer el origen de la crisis económica mundial de 1929, el segundo hecho importante que vamos a ver de este periodo de entreguerras, y cómo eso afectó a nuestro país. ¿Dónde empezamos? En 1920. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue el país que obtuvo mayores beneficios, se transformó en la mayor potencia económica y política del mundo, también una gran potencia industrial, y vivió una época de gran crecimiento y prosperidad económica. Para ver esto, les invito a escuchar y mirar con atención el siguiente video. Estados Unidos salía victorioso de la Primera Guerra Mundial. El optimismo se respiraba en el aire. Gran Bretaña y sus aliados europeos estaban agotados financieramente a causa de la guerra. Pero la economía de Estados Unidos prosperaba y el mundo bailaba al son de la melodía americana. En los años 20, la vida cotidiana estaba cambiando. La electrificación transformó Estados Unidos. Las ciudades se conectaron a la red. Aparecían nuevas tecnologías, aviones, radios. Los artículos para el hogar que habían nacido como objetos de lujo se convirtieron en una necesidad. La industria del automóvil también prosperaba impulsada por los compradores que acudían en tropel a comprar los últimos modelos de Ford o Chrysler. Una era de prosperidad ilimitada parecía haber comenzado. Como podemos ver en el video entonces, las personas en Estados Unidos pensaban que estaban viviendo una etapa de ilimitado crecimiento y van a invertir mucho de su dinero en comprar principalmente acciones. Comenzó la especulación financiera, ya que muchas personas vendían y compraban acciones en la bolsa y algunos de ellos habían vendido todo lo que poseían y con ese dinero habían comprado acciones. Más adelante entonces vamos a aclarar cuál es el concepto de una acción, qué significa una acción. Ese progreso ilimitado del que hacían gala los estadounidenses hacia 1920 va a terminar abruptamente con una fuerte crisis económica y la Gran Depresión que lo sucede. Vamos a aclarar primero entonces qué es una acción. Una acción es un documento que a mí me faculta o me hace dueño de una parte de la propiedad de una empresa. Entonces eso se transa en la bolsa. No es dinero, sino que es un documento. Yo lo compro y eso me hace dueño de una parte de una empresa. Eso hacían los estadounidenses en este periodo. Compraban acciones y luego las vendían buscando un mayor beneficio. Cuando las acciones subían de precio, las vendían y así obtenían una rentabilidad. Ahora, eso va a terminar abruptamente cuando en octubre de 1929 las acciones comienzan a bajar de precio y muchos estadounidenses se acercan a la Bolsa de Valores de Nueva York para vender sus acciones y recuperar el dinero que habían invertido en ellas. Pero, como todos, se les ocurrió a todos hacer el mismo trámite a la vez, esas acciones comenzaron
a bajar y a bajar y a bajar de precio, perdón, y al final terminaron valiendo nada. Y eso va a llevar a que las personas pierdan su dinero, los bancos colapsen porque le habían prestado plata a esas personas, y se va a iniciar una fuerte crisis económica porque ya no va a haber dinero y las empresas no van a tener cómo sustentarse. Y las personas también van a perder todos sus ahorros en esas acciones. Eso va a provocar la quiebra de muchas empresas, como ya lo habíamos dicho, y muchas personas se suicidaron en este periodo en Estados Unidos debido a las grandes pérdidas que tuvieron. Eso va a provocar también una fuerte crisis social, ya que aumentó la pobreza, muchas personas fueron despedidas, algunas personas perdieron sus empresas, quedaron en la calle y tuvieron que vivir de la beneficencia o de la caridad. Esta crisis, si bien se originó en Estados Unidos en el año 1929, se va a expandir a Europa principalmente en primer lugar en el año 1931 y al resto del mundo, como por ejemplo hacia nuestro país. Chile va a sufrir los primeros efectos de esta crisis en el año 1931. De hecho, un informe de las Naciones Unidas de la época establece que nuestro país sería el país más afectado con esta crisis económica mundial, ya que nuestro país era un país sumamente dependiente de la venta de materias primas. Vamos a ver por qué nuestro país se vio tan afectado con este proceso. Primero, Estados Unidos le prestaba dinero a nuestro país, le efectuaba préstamos, y como Estados Unidos entró en crisis y ya no había dinero, dejó de prestarle plata a Chile, por lo tanto nuestro país ya tenía un problema financiero importante en ese aspecto. Y en segundo lugar, nuestro país era un vendedor de materias primas y en este momento la principal materia prima de nuestro país bajó mucho de precio, como es el caso del salitre, debido a que, entre otros factores, se inventó en Alemania el salitre sintético. Entonces nuestro país ya no vendía o dejó de vender, y lo que vendía lo vendía a muy bajo precio, y eso provocó también el quiebre de muchas empresas, la quiebra, perdón, de muchas empresas, y va a acarrear muchas otras consecuencias. Primero, aumentó el desempleo y la pobreza en nuestro país. Surgen, por ejemplo, las ollas comunes, debido a que las personas no tenían para comer en sus casas y debieron organizarse para crear ollas comunes donde todos pudieran acceder a la alimentación. Eso lo podemos ver hoy en día nuevamente con el problema del coronavirus. Muchas personas han quedado desempleadas y en sus casas no tienen alimentación, y han surgido nuevamente las ollas comunes como una solución para que las personas puedan alimentarse diariamente. También va a ocasionar problemas políticos. Va a haber muchas protestas sociales debido a los problemas que está enfrentando nuestro país, y eso va a terminar con el gobierno del presidente de ese entonces, Carlos Ibáñez del Campo, y va a asumir en su cargo Arturo Alessandri Palma, lo que traerá más adelante muchas otras consecuencias políticas y sociales. Preguntas finales. ¿Cuál era la situación de Estados Unidos antes de la crisis de 1929? Revisamos al principio que Estados Unidos era la principal potencia del mundo, una potencia económica e industrial, y estaba viviendo un periodo de fuerte crecimiento, y eso llevó a las personas a endeudarse, a consumir y a pedir préstamos, al igual que las empresas. ¿Qué factores provocaron la crisis de 1929? El sobreendeudamiento, en primer lugar. En segundo lugar, la especulación financiera. Las personas jugaban con el valor de las acciones y cuando esas bajaron de precio ya no pudieron recuperar su dinero. ¿Qué consecuencias tuvo en el mundo y en Chile? En Chile particularmente fue un país muy azotado por esta crisis debido a su dependencia de los mercados extranjeros y de la venta de materias primas. Y por otro lado también en el mundo entero las personas van a comenzar a exigir soluciones a esta crisis, y muchos de ellos van a proponer que la democracia ya no es una salida o una solución para las crisis económicas y para dar solución a los problemas que la gente tenía en ese entonces. Y van a surgir como respuesta nuevos sistemas de gobierno, como los sistemas totalitarios, como el caso del fascismo italiano y, por sobre todas las cosas, el nazismo alemán. Eso lo vamos a ver en las clases siguientes. Los invito a estar conectados a las redes sociales, a la página del liceo donde pueden descargar los materiales. Recuerden que después de esto va a haber un cuestionario en el Instagram para que puedan contestar las preguntas y vayamos viendo cómo vamos avanzando con los contenidos. Les
Les dejo un abrazo y nos vemos en la próxima clase. Chao.